Bueno, recordemos que nosotros estamos trabajando el tema uniones químicas y estamos trabajando la parte 2. Pues la parte 1 la habíamos trabajado el año pasado. En la parte 2, nosotros nos estamos concentrando en una cuestión que está asociada a lo que se llama estructura de Lewis, que esto es lo más difícil, armar la estructura de Lewis. La estructura de Lewis no es más ni menos que una representación de cómo se distribuyen los electrones de valencia de un átomo alrededor del mismo. Esto sucede justamente para que el átomo pueda alcanzar la estabilidad. Y esto va a depender de dos cuestiones. La estructura de Lewis va a depender de si la unión es de tipo covalente o si la unión es de tipo iónica. Bien, entonces, la primera pregunta yo les hago a ustedes, porque esto es del año pasado, que lo tienen que manejar para poder resolver esto, es ¿cuándo una unión es covalente y cuándo una unión es iónica? Bien, ¿en qué caso sucede de que la unión es covalente y en qué caso sucede que la unión es iónica? Eso es lo que yo necesitaría que ustedes me puedan indicar para poder avanzar con esto. Bien, si no se lo acuerdan o algo por el estilo, me lo dicen y no hay ningún problema. Continuamos avanzando. Bien, pero es algo que uno tiene que saber para poder trabajar con esta segunda parte de uniones químicas. Bien, entonces, ¿cuándo una unión es covalente? ¿Cómo son esos átomos cuando la unión es covalente? Recuerden que nosotros tenemos en la tabla periódica metales y no metales. Entonces, en la unión covalente, ¿se da entre metal y no metal o entre no metales? Bien, perfecto. A ver, covalente acá dice entre no metal y uno metal. Esa justamente es la iónica. Acá la covalente sería entre no metal con otro no metal. Esa sería la covalente. Y la iónica es como figura aquí abajo, era no metal con un metal. Bien, así sería la iónica. Y ahí tenemos cada uno de los casos de las uniones con las cuales nosotros estamos trabajando. Bien, covalente y iónica. Ahí tenemos los dos casos. Bien, eso es para poder identificarlo. Ahora, nosotros nos vamos a concentrar en la estructura de Lewis, que es lo que a nosotros nos interesa. Bien, porque nosotros tenemos dos ítems para resolver en esta actividad. El punto 1, que son solamente preguntas, que las preguntas ustedes las van respondiendo en función de lo que yo voy hablando en el video, porque están todas las respuestas ahí. Y el punto número 2, que es hacer las estructuras de Lewis. Bien, vamos a hacer una aclaración más, esto para que lo tengan claro. En una unión covalente, ¿bien? Y en una unión iónica, vamos a hacer esta aclaración para los dos casos. En una unión covalente, los electrones se comparten. Bien, en una unión iónica se ganan y pierden electrones. Bien, ¿por qué aclaro esto? Porque en este caso, en la unión iónica, en el caso de la unión iónica, nosotros hablamos de que como se ganan y pierden electrones, y acá viene la cuestión para que ustedes puedan trabajarlo correctamente, se usan, ven que no sé si está escribiendo, ahí está, se usan corchetes para separar el no metal. Bien, el no metal, ¿qué sería? El que gana, aquel que gana electrones. El que gana electrones justamente es el no metal. Bien, aquel que gana electrones. Entonces se usan justamente los corchetes para distinguir quién es el que gana electrones. Y el que gana electrones es el no metal. Bien, por eso usamos corchetes. En el caso de arriba, en la covalente, no se usan corchetes. Bien, bueno, vamos a ver algún ejemplo. Vamos a trabajar con los ejemplos. Y si ustedes no entienden, me lo avisan. Me dicen, profe, yo no entendí. No sé cómo hizo. Bien, vamos a arrancar por la más fácil, que es la iónica. Yo en el video explico la iónica última porque justamente es la más sencilla. Entonces, vamos a ver unos ejemplos de iónicas y vamos a trabajar con esto de la estructura de Lewis. Bueno, una iónica podría ser, por ejemplo,
vamos a escribir así, eso dice sodio 2, oxígeno. O sea que nosotros tenemos 2 átomos de sodio y un átomo de oxígeno. Lo primero que tenemos que identificar es quién es el metal y quién es el no metal. Y eso se los pregunto yo a ustedes. ¿Cuál sería el metal y el no metal en este ejemplo que yo acabé de escribir acá? Bien, eso les pido por favor que si me lo pueden escribir o me lo quieren decir, no hay ningún problema. ¿Quién sería el metal y quién sería el no metal en este caso? Bien, eso me lo dicen ustedes. Voy a estar acá guardando. Con la ayuda de una tablita periódica lo sacan enseguida. ¿Cuál es el metal y cuál es el no metal? Bien. Ya sabemos que es iónica. ¿Pudieron encontrar cuál es el metal y cuál es el no metal? Acá con la tabla periódica lo sacan. Sí, muy bien. Dice Celeste de que el sodio es el metal, así que está correcto. Así que bueno, por lo tanto, el oxígeno va a tener que ser el no metal, porque ya sabíamos de antemano de que era iónica. Bueno, la cuestión es, según lo que nosotros habíamos escrito recién, ¿quién va a ganar los electrones? ¿Quién se va a quedar con los electrones? ¿El sodio o el oxígeno? ¿Quién se queda con los electrones? Ahí está la cuestión. Esa es la cuestión fundamental para poder hacer una unión del tipo iónica. ¿Quién se queda con los electrones? ¿El sodio o el oxígeno? Esa es la pregunta. El oxígeno, claro, muy bien, perfecto. Estupendo. Bueno, yo acá distribuí, muy bien Celeste, yo acá distribuí los átomos porque dice sodio 2 oxígeno. Entonces quiere decir que tenemos 2 átomos de sodio y un átomo de oxígeno. Bien. Ah, perdón, porque dice Celeste. Miriam, entonces. Acá está. Tenemos esto y ahora la cuestión es, ¿quién va entre corchetes? ¿El sodio o el oxígeno? ¿Quién va entre corchetes? ¿El sodio o el oxígeno? ¿Quién escribo entre corchetes? Esa es la cuestión. ¿Sodio u oxígeno va entre corchetes? Sí, el oxígeno, exactamente, porque el oxígeno justamente, ¿qué era? Es el no metal. Entonces, al ser el no metal, tiene que ir obligatoriamente con los corchetes. Bien, tiene que ir sí o sí con los corchetes. Entonces escribo los corchetes para el oxígeno. Y el sodio, nosotros ya sabíamos de la actividad anterior cómo poner los números de oxidación. El sodio tiene +1 y el oxígeno tiene -2. Acá no me voy a detener a explicar porque esto es algo que ya ustedes lo aprendieron en el año pasado cuando vimos este tema. Recuerden que acá esto es un 1. O sea, acá quiere decir de que el sodio va a perder un electrón, o sea, cada sodio va a perder un electrón, y el oxígeno va a ganar 2 electrones. Ahora la cuestión es, ¿cuántos electrones de valencia tiene el oxígeno? Bueno, ¿en qué número de grupo está? Está en el grupo 6A. Entonces tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 electrones. Fíjense que hay electrones del oxígeno que formaron pares. O sea, acá esto está formando un par y acá este otro está formando un par. Pero tengo este que me quedó desapareado, es decir, me quedó solo, y este también me quedó solo. O sea que estos electrones que están solitarios tienen que estar de a pares. Para eso está el sodio, que perdió un electrón, porque lo dice acá, +1. Entonces le agrego un electrón del sodio acá, y le agrego un electrón del otro sodio. Entonces, ahora, ¿cuántos electrones tiene alrededor el oxígeno? 8. Está cumpliendo con la regla del octeto. ¿Con cuántos electrones se quedó cada sodio? Con ninguno, porque los perdió. Tenía uno solo y lo perdió, tenía uno solo y lo perdió. ¿Quién los ganó? El no metal. Y así es como queda la estructura de Lewis de este compuesto. ¿Se entendió hasta acá? ¿Se entiende cómo se armó la estructura de Lewis iónica? Les consulto a ver si
Si quedó claro, si podemos seguir avanzando. Si hay alguna duda, me lo dicen y si no, hacemos otro ejemplo más. Avísenme. Bien, pero yo quiero saber si este ejemplo se entendió, este puntualmente. Pero yo ahora voy a dar otro, pero quiero saber si este ejemplo se entendió. Bien, vamos a hacer otro. Entonces, no sé el resto, porque está hablando Miriam nada más, no sé cómo viene el resto. Bien, para yo quedarme tranquilo de que se está entendiendo. Bien, ese ejemplo de calcio con oxígeno no lo voy a hacer yo porque lo tienen que hacer ustedes. Si no, yo les estoy resolviendo justamente el ejercicio. Pero ahora voy a hacer otro, así ustedes pueden ver. Bien, el resto estaríamos bien. Bien, voy a continuar entonces. Voy a escribir acá otro ejemplo. Y vamos a usar. Ahí tenemos magnesio y cloro 2, dice. O sea que tenemos 2 de cloro y 2 de magnesio. Esto es súper fácil. ¿Por qué? Porque siempre en las fórmulas, lo que está a la derecha es el no metal y lo que está a la izquierda es el metal. Siempre que sean iónicas, ¿no? Estamos hablando de siempre que sean iónicas. Entonces, el cloro es el no metal y el magnesio es el metal. Bien, algo que nosotros ya sabíamos hacer era justamente colocar los números de oxidación. Este tiene número de oxidación más 2. Este tiene número de oxidación menos 1. Bien, menos 1. Recuerden que yo esto no me estoy deteniendo a explicarlo porque ya lo vimos el año pasado. Y ahora voy a escribir cómo tendría que armar justamente la estructura de Lewis. Fíjense que tenemos un solo átomo de magnesio. Entonces, como tenemos un solo átomo de magnesio, no puede ir primero. Va a tener que ir primero el cloro, porque tenemos más de uno. Después de esto, viene otro átomo de cloro. Y ahí los tenemos distribuidos. Fíjense que tenemos 2 de cloro y 1 de magnesio. Ahora la cuestión es, ¿quién va entre corchetes? Entre corchetes va el cloro. ¿Por qué? Porque el cloro era el no metal. Ya habíamos dicho que los no metales eran los que iban entre corchetes para las uniones iónicas. Bien. Y el magnesio, justamente, es el metal. Y resulta que perdía 2 electrones. El cloro gana uno solo. O sea que cada cloro gana un electrón. Ahora la cuestión es, ¿cuántos electrones tiene el cloro a su alrededor? Bueno, el cloro se encuentra en el grupo 7, o sea que tiene 7 electrones de valencia. Tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Cuánto le falta para llegar a 8? Uno más. ¿Quién se lo aporta? El magnesio. El magnesio le dio 1 acá. Entonces, este cloro va a pasar lo mismo. Va a tener hasta ahí 3, 4, 5, 6 y 7. ¿Cuánto le falta para llegar a 8? 1. Y ese es el otro electrón que tiene el magnesio para dar. El magnesio tiene otro electrón más. Entonces, acá, si uno se fija, el cloro llegó a 8 y el cloro llegó a 8 en los dos casos, porque el magnesio le dio un electrón a un cloro y el magnesio le dio otro electrón a otro cloro. Así el magnesio, ¿cuántos perdió? 2. Y aquí hicimos otra estructura de Lewis de un compuesto iónico. Voy a hacer una más, la última. Por ejemplo, voy a hacer magnesio con azufre. Bien, ahí ya tenemos. Magnesio con azufre. Y ya sabemos que el magnesio es metal y que el azufre es el no metal. Así que esta vez no lo voy a escribir. Lo único que voy a hacer va a ser colocar los números de oxidación. Esto sería menos 2 y esto sería más 2. Bien, ahí tenemos los números de oxidación. Y voy a proceder a armar la estructura de Lewis. Fíjense que tenemos un magnesio
y un azufre. No tenemos muchos más átomos, dice uno de cada uno. Entonces, como sabemos que el azufre es el no metal, escribimos esto entre corchetes. Lo estoy escribiendo como puedo, así que me quedo un poquito desprolijo. Y nos fijamos a qué grupo pertenece el azufre. El azufre pertenece al grupo 6A. Entonces tiene 6 electrones de valencia. Entonces voy a proceder a escribir esos 6 electrones y sería 1. Fíjense que siempre arranco en sentido horario. 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Bien? Me están faltando 2 para que llegue a cumplir justamente con la regla del octeto. Me están faltando 2. Entonces, como me faltan 2, esperen que acá voy a escribir, el azufre ganaba 2 y el magnesio pierde 2. Justamente, ¿cuántos va a poder dar el magnesio? 2. Entonces va a dar 1 acá para que se complete y me queden de a pares, y va a dar 1 acá y ahí se completen y quedan de a pares. ¿Cuántos tiene el azufre alrededor? 8. ¿Cuántos perdió el magnesio? 2. Y el azufre ganó 2. Y ahí se armó la estructura de Lewis del magnesio con el azufre. Bien, ¿se entendió hasta acá? Ahí dimos 3 ejemplos de estructuras de Lewis y así es como las tenemos armadas para las iónicas. Bien, si hay alguna duda o alguna consulta, me avisan. Si no, ya pasamos a la siguiente explicación que tiene que ver con las estructuras covalentes. Bien, ustedes me dirán si se entiende, si no se entiende. Esperen que voy a leer, que acá hay algo en el chat. Bien, ahora se entendió. Miriam me está avisando que ya esto se entendió, no sé el resto. Los silencios me preocupan un poco, porque no sé si están entendiendo o no. La verdad no tengo idea. Vamos a trabajar un poco con las covalentes ahora. Vamos a ver ejemplos de covalentes. Bien. Bueno, los ejemplos de covalentes, recordemos que covalentes eran entre no metal y no metal. Entonces los electrones se comparten, entonces no hay corchetes acá. Todos tienen que alcanzar la estabilidad cumpliendo la regla del octeto. Bien. Entonces, recuerden que esto va a ser entre no metales. Por ejemplo, yo podría tener cloro y oxígeno. Bien, acá tengo un ejemplo de una covalente. Y lo único que yo voy a hacer va a ser colocar los números de oxidación. Ya sabemos que esto era -2. Ya sabemos que esto es +1. Y recordemos, tenemos que buscar los electrones de valencia que tiene cada uno de ellos. Bien, los electrones de valencia, para el caso del oxígeno son 6 porque está en el grupo 6A, para el caso del cloro son 7 porque está en el grupo 7A. Bien, entonces, yo tengo que distribuir esto. Fíjense que tenemos 2 cloros. Cloro, oxígeno, cloro. Entonces nos vamos a fijar a ver cómo es que justamente nos quedaría la estructura de Lewis para una covalente. Bueno, entonces, tenemos 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Así nos queda para el oxígeno. Y el cloro tiene 7. Entonces sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ahí tiene 7. Pero si contamos esto, fíjense acá se formó un enlace. Lo tenemos ahí. O sea que ahí se formó una unión. Bueno, el problema es que si ahí se forma una unión, tenemos este temita, porque me quedó acá un electrón solo. Y no me pueden quedar solos. Me tienen que quedar siempre de a pares. Vamos a ver acá. 1, 2, 3, 4, 5. Voy a saltear acá. 6 y 7 electrones. Fíjense que acá ocurre más o menos lo mismo. Acá tengo otro enlace.
Ahí lo estamos viendo, yo lo estoy marcando con rojo. Ahí tenemos otro enlace. Pero tengo este problemita de que me está quedando este electrón suelto. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo que pasar este electrón acá abajo, donde está este otro electrón que también está solo. Entonces, si yo los paso, bien, voy a tratar de borrar lo más prolijo posible. Bueno, ahí borré todo. Bueno, lo voy a volver a escribir porque se me va a complicar armarlo prolijo. Entonces, vuelvo a copiar esto y le voy a escribir la estructura de Lewis para que me quede cumpliendo la regla del octeto. Bien, recordemos que los electrones siempre tienen que quedar de a pares. Entonces, yo voy a volver a copiar todo lo que está todo correcto. Acá se había formado un enlace, que acá lo estoy escribiendo. De este lado también se había formado un enlace. Recuerden que tiene que llegar a 8. Y acá tenía un electrón que estaba solo y acá tenía uno que también estaba solo. Entonces, acá me quedan de a 2. Fíjense que ahora el oxígeno tiene 8 alrededor. Y fíjense que voy a agregar los electrones de los cloros, que tenemos acá. Y ahora los cloros también tienen 8 alrededor. Y los tienen de a pares, que esa es la cuestión importante, que tienen que estar de a pares. O sea que los tienen de a pares, ahí estaría todo ok. Bien, ahí se entendió cómo armé la estructura de Lewis. Esta es una covalente, fíjense que no hay corchetes. No hay corchetes acá en este caso. Bien, esta sería una estructura de Lewis de una covalente. Bien, voy a mostrar otro ejemplo más. Voy a trabajar con un ejemplo típico de las estructuras de Lewis, que esto también lo tienen entre los ejercicios. Le voy a proceder a ponerle los números de oxidación. Esto sería menos 2. Esto sería más 4. Fíjense que acá no tiene mucho sentido poner los números de oxidación, pero en las iónicas sí tiene mucho sentido poner los números de oxidación, porque se escriben en las estructuras de Lewis. Acá en la estructura de Lewis de la covalente no aparecen los números de oxidación, pero los escribimos para que estén. Entonces, acá tengo azufre, tengo uno solo, después tengo oxígeno, o sea que tengo que poner otro oxígeno en el primero si me queda el azufre en el medio. Voy a proceder a distribuir los electrones. Recordemos que tenemos 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Si cada uno de estos átomos tiene 6 electrones, porque el azufre también está en el grupo 6A, ¿cuánto les hace falta a cada uno para llegar a 8? Si tienen 6, ¿cuánto les falta para llegar a 8? También va a tener 6. 2. Sí, les va a faltar 2, exactamente. Ahora vamos a ver cómo hacemos para que lleguen a alcanzar ese 2. Yo acá puse 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bien, vamos a ver. Acá se formó un enlace, como pueden ver. Si yo lo voy a redistribuir, voy a hacerlo acá en un costadito. Azufre, oxígeno, azufre. Fíjense que así es como nos quedó. Nos quedó de esta manera. Si yo redistribuyo, para que todo me quede con 8, voy a ver. Acá habíamos dicho que se había formado un enlace, que ya lo estoy escribiendo ahí. ¿Ven que quedaron enfrentados? Bueno, si yo tengo, acá tengo otro electrón que me quedó solo. Si yo este otro electrón, que está acá, ahora lo voy a marcar, si yo este electrón que está acá, lo subo y lo pongo acá, bien, lo voy a poner ahí, me va a quedar formando otro enlace con ese electrón que tengo al frente del azufre. Esperen que escribí mal la estructura. Ay, se me borró toda la... Ahí está. Porque yo lo que quiero es escribir oxígeno, azufre, oxígeno. Ahí va. Así me había escrito al revés, por eso justamente. ¿Bien? Sí, estaba al revés. Escribí al revés. Bueno, ahí estamos. Y ahora continúo. Bien. Puse entonces el
el enlace que se había formado acá entre el oxígeno y el azufre, y a su vez este electrón lo subí acá y puse, ahora se formó otro enlace más. Y puse para el oxígeno acá esto, los dos electrones que ya estaban, y fíjense que el oxígeno tiene dos electrones que están sueltos. Entonces los pongo juntos y fijémonos, tenemos ahora 8 electrones, porque tenemos 2, 4, 6, 8 electrones alrededor tiene el oxígeno. O sea que ahora ya tiene 8, cumplió con la regla del octeto. Y el azufre tenía 2 más arriba, y acá tiene 2 más que son de él. O sea que el azufre tiene acá 2 que son de él. Bien. El tema es que acá tenemos 2, 4, 6, 8. El azufre ya tiene 8. O sea que el azufre ya no quiere tener más electrones porque ya llegó a cumplir la regla del octeto. Tiene 8. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? A este oxígeno que está acá, fíjense que este oxígeno que está acá, ya tiene 6 electrones alrededor. Fíjense que acá tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, que son de él. Y a su vez tiene 2 más que están al frente de él, que son del azufre. Si nosotros sumamos todo lo que tiene alrededor, tiene 2, 4, 5, 6, 7, 8. Pero el problema es que no me pueden quedar de a 1. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Fíjense que acá, hasta ahí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y le faltan 2 más. Bueno, los voy a distribuir de esta manera. Y ahora sí, el oxígeno, ¿cuántos tiene alrededor? 8. El azufre, ¿cuántos tiene alrededor? 8. Y el oxígeno, ¿cuántos tiene alrededor? 8. O sea que todos llegaron a tener 8. Pero fíjense qué es lo que sucede en este caso. El azufre, que es el átomo central, le presta al oxígeno, pero el oxígeno no le presta nada al azufre. ¿Por qué el oxígeno no le presta? Porque el azufre no lo necesita, porque ya tiene 8. Pero en cambio, el azufre, que es el átomo central, sí le puede prestar al oxígeno para que el oxígeno pueda alcanzar la estabilidad con 8. Esto que yo estoy contando solo puede suceder del átomo central hacia otro átomo. Bien, o sea que el átomo central le puede prestar al oxígeno porque él es el átomo central. Bien, hasta acá se entiende cómo se están armando las estructuras covalentes. Las covalentes siempre son un poquitito más difíciles que las iónicas. ¿Vamos bien hasta acá? Ahí ustedes me dirán. ¿Sí? ¿Vamos bien? Bueno, voy a hacer un ejemplo más. Y con esto ya vamos a finalizar. A ver si escribe. Bien, acá tenemos otro ejemplo. Este es un poquito más complejo. Sí, les conviene hacerlos en 2 pasos. A mí me parece. Si alguien se anima a hacerlo directo, no hay problema, pero les conviene hacerlo en 2 pasos. Bien, acá esto sabemos que es menos 2. Esto lo voy a hacer directamente. Y esto es más 3. Bien. Bueno, voy a proceder a armar la estructura. Fíjense que dice, tenemos 2P, o sea que va a ir el oxígeno, la P y el oxígeno. Así es como se arma justo esta estructura de Lewis. Y vamos a distribuir los electrones. Voy a distribuir los electrones de una manera más canchera ahora. Voy a poner 2 acá, ya no estoy siguiendo en sentido horario, voy a poner 2 acá. Recordemos que el oxígeno tenía 6, y voy a poner 1 acá y 1 acá. O sea que acá tenemos 6 electrones alrededor. Bien, y el fósforo tiene 5. O sea que voy a poner el impar, lo voy a poner acá, al frente de este. Y ahora me quedan distribuir 4. Ahí serían 2 y 2 más. Hago 4 más el que ya se unió, tengo 5. Fíjense que no casualmente puse este par al frente del oxígeno. Y lo voy a hacer como si fuera un espejo de este lado, acá. Fíjense que puse, como tiene 5, tiene un número impar. El impar lo puse acá para que se aparee justamente con ese electrón del oxígeno. Y acá voy a poner lo mismo, 2 al frente de este oxígeno. Vamos a contar. Este oxígeno alcanzó la estabilidad, y sí, porque tiene 8. Tiene 2, 4, 6, 8. Tiene 2 a la derecha, 2 a la izquierda, 2 arriba y 2 abajo. Ahora, el fósforo alcanzó la estabilidad y tiene 2, 4, 6. O sea que no alcanzó la estabilidad, le faltan 2 para llegar a 8.
Y este fósforo pasó lo mismo, tiene 2, 4, 6. Le faltan 2 para llegar a 8. Bueno, resulta ser que el oxígeno tiene 6. Entonces le podría compartir 2. Fíjense que los enfrentamos. Le comparte 2. Hasta ahora puse 2, 4. Y pongo 2 más acá, porque siempre tienen que estar de a pares. Y ahora, el fósforo alcanzó la estabilidad y tiene 2, 4, 6, 8. O sea que ahora sí tiene 8 electrones. Este oxígeno alcanzó la estabilidad y tiene 2, 4, 6, 8. O sea que también alcanzó la estabilidad. Entonces hago lo mismo con el otro oxígeno. Fíjense que acá coloco justamente los electrones. Puse 6 que eran del oxígeno, que son los que están más pegaditos a él, y tengo 2 más que eran del azufre, o sea que 6 más 2 son 8. O sea que el oxígeno llegó a 8 y este azufre también llegó a 8 porque tenía 6. El oxígeno le comparte también sus electrones y todos llegaron a 8. Y ahí armé directamente la estructura de Lewis del fósforo con el oxígeno, que es también covalente. Bien, eso para que lo tengan presente y vean cómo todos llegan a cumplir con la regla del octeto. Bien, bueno, ejemplo más difícil que este no les va a tocar, o sea que ya con los otros anteriores que vieron más este estarían bastante completos. Ustedes me dirán si hay algo que quieran consultar, si hay algo que no se entendió, quedan un poquitito más de 2 minutos para que finalice la reunión y ustedes me dicen si se entendió o no se entendió, si quedó claro o no, así aprovechamos, y si no, ya aquí finalizamos. En tal caso me pueden hacer consultas de dudas puntuales, después a través por el grupo, por privado. ¿Bien? Bueno, las leo, los leo, me dicen si hay alguna consulta, si hay alguna duda. Bueno, si no hay dudas, si no hay consultas, vamos a cortar la reunión acá. Así ya finalizamos. Yo los dejo libres y voy a estar aguardando por la actividad para que me la envíen. Recuerden que hay tiempo hasta el día domingo. Al día domingo me pueden enviar la actividad. ¿Bien? La persona que tiene todo el día, entrega la actividad y está la actividad acreditada, finalizó la materia. Bien, ahí se terminaría porque ya no nos da el tiempo para hacer un trabajo más. Así que ya con la entrega de este trabajo estarían finalizando justamente con química. Así que bueno, los dejo libres y cualquier duda puntual que tengan la pueden hacer por privado y si no, bueno, si siguen apareciendo más dudas, mañana tenemos reunión y el jueves tenemos reunión. En unos minutos voy a publicar este video en los grupos y en el Classroom para que quede disponible, para que lo puedan, para los que necesitan puedan volver a ver la explicación nuevamente. ¿Bien? Así que bueno, los saludo a todos, que tengan una linda semana y nos mantenemos en contacto. ¿Bien? Que estén muy bien. Hasta luego.